Hoy se cumplen 20 años de un hecho realmente singular en la historia argentina. El 14 de octubre de 2001 fueron las elecciones parlamentarias antes del estallido de diciembre de 2001. ¿Te acordás? No sé si te acordás. Capaz estabas recién naciendo, capaz eras muy chico, muy chica. Capaz sí te acordás nítidamente, como yo, como nosotros, porque viviste eso como un capítulo importante, como un hito refundacional de tu vida, así como lo fue para el país. Bueno, en esas elecciones, en las elecciones de medio término, se medían el gobierno de la Alianza, el FREPASO y la UCR, y el peronismo. Pero lo que le dio un cachetazo al oficialismo de ese momento, cachetazo que lo dejó tan tambaleante que a los 2 meses se tuvo que ir, no fue los votos, no fue la avalancha de votos para la oposición, sino la avalancha de votos bronca. Hoy se cumplen 20 años del voto bronca en la Argentina. Ese día, el 14 de octubre de 2001, el 25% de los que estaban habilitados para votar no fueron. Y de los que fueron, casi el 25% votó en blanco. ¿Escuchaste? En 2001, en octubre, cuando faltaban 2 meses para la explosión, hubo esas elecciones donde el voto bronca le dijo a la política que se vayan todos. Y se lo dijo de una manera muy, muy tajante. 25% de la gente, 1 de cada 4, no fue a votar. Y de los que fueron a votar, 1 de cada 4 votó en blanco. Hoy, 20 años después, esa bronca reapareció. Reapareció en las PASO. En las PASO que en ese momento no existían, pero que ahora tuvieron una abstención de casi el 33%. O sea, 1 de cada 3 de los habilitados para votar no fueron a votar. Está bien, vos me podrás decir, fueron unas PASO que no cuentan, no valen, no son como las elecciones posta, que son las de ahora del 14 de noviembre. Yo te podría decir, ¿sabes qué? Quizás porque no valen, quizás porque tienen ese carácter de encuesta general, quizás por eso transmiten más nítidamente el estado de ánimo verdadero de la gente. El hartazgo, la bronca, la rabia, la impotencia de un montón de gente. Es cierto, la cantidad de gente que votó en blanco no fue tanta como en aquel 2001. No hubo 25% de los presentes que votaron en blanco. Pero el voto en blanco salió tercero en muchas provincias. Y quizás ahora, si va a haber más gente que vote en las del 14 de noviembre, quizás esa bronca se manifieste a través de ese voto. El que en octubre de 2001 le dijo a De la Rúa que no se bancaba más la situación. La crisis económica es de una magnitud descomunal en este momento y la verdad, lo que se vio ayer en el debate es que la dirigencia política, lo vamos a analizar ahora en un rato con Noé más en detalle, pero mi impresión fue que la crisis le lleva varios cuerpos a la dirigencia política, que no llegan a entender, sobre todo las 2 fuerzas mayoritarias, hasta qué punto estamos en un abismo social, político, económico, donde puede pasar cualquier cosa. Y puede emerger la bronca como emergió aquel día, como hoy, hace 20 años. El canal que tiene la bronca es muy difícil de predecir. No lo va a predecir además un economista. La verdad que es muy difícil que alguien lo prediga. Pareciera, cuando uno ve los candidatos, de ayer o ve los candidatos de la provincia, pareciera que hay candidatos que podrían canalizar la rabia. Y eso puede dejar tranquilos a los fetichistas de la representación, a los que hacen un culto de la democracia representativa, de la alternancia también como forma de gobernarnos. Pero ¿saben qué? En ese momento, en octubre de 2001, también había candidatos que eran capaces de canalizar la rabia. De hecho, en ese octubre de 2001 hizo una gran elección Luis Zamora, que ahora, 20 años después, volvió a tener una gran elección casi sin hacer campaña en el mismo distrito, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, aquella vez sacó, creo que como el 14%, un montón. Ahora sacó el 3%. Pero si vos sumás lo que sacó Miriam Bregman, que con el debate de ayer muy probablemente crezca en intención de votos, si sumás lo que sacaron otras expresiones de izquierda, si sumás incluso lo que sacó Javier Milei, que yo no creo que sea sus votos la expresión de una derecha, ultraderecha, trampista, como él se mostró ayer que es, sino que creo que en muchos casos es simplemente una
una forma de canalizar la bronca también. Si comparás esa situación con la de hoy, te das cuenta de que hay más paralelismos de lo que quisieran los que quieren ver todo bien. Ahora, después de las PASO, después de esta presión de bronca, nos quieren empujar, todos parece, a una especie de consenso conservador. Un consenso conservador donde orbitan Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, ayer presentado ahí casi como un presidenciable, también en idea, se mostró casi como en plan reemplazo de Alberto Fernández. También nos empuja hacia ese consenso conservador María Eugenia Vidal, que ayer muy coacheada fue a enarbolar consignas del centro derecha, pero también nos empujan hacia ese consenso conservador Juan Mansur, Sergio Massa, los que dentro del Frente de Todos, dentro del gobierno, dicen, bueno, capaz nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas. Igual que Macri cuando asumió, igual que Alberto Fernández cuando asumió, ayer Horacio Rodríguez Larreta lo que decía es, hay que terminar con la grieta. Hace falta continuidad entre presidentes, hace falta que un presidente haga algo y que el que sigue haga más o menos lo mismo, siga por la misma senda. Pero claro, ese consenso que quieren generar entre presidentes es el consenso que trajo aquella bronca, la bronca de 2001. Es el consenso de los salarios bajos, el consenso de la precarización, el consenso de los derechos laborales recortados, el consenso del hambre que en ese octubre de 2001 también emergía de todas las maneras posibles. Emergía en el Frenapo, que quizás algunos recuerden, los que juntaron 1 millón de firmas contra el hambre, me acuerdo, casi en simultáneo con esas elecciones. Es el mismo consenso que ahora alimenta la rabia. Porque si no, es creer que la rabia o la abstención o la bronca fue por la foto del cumpleaños de Fabiola, o por el vacunatorio VIP, o porque está Macri apareciendo y la gente no quiere saber nada ni con uno ni con otro. Yo no creo que sea así. Yo creo que la rabia tiene que ver con las condiciones de mierda en las que se viven, lamentablemente, tanto ahora como en ese momento de 2001. Es probable que lo que surgió como narrativa política, como forma de representación de aquel 2001, esté entrando en crisis también ahora. Porque ¿qué pasó ahí cuando todo se puso patas arriba, cuando de repente la gente fue a las plazas a hacer asambleas, a discutir como en la polis griega lo que quería hacer? Cuando saqueaban en el conurbano y en muchas provincias. ¿Qué terminó pasando después de eso? Bueno, el sistema quedó patas arriba. Pero surgieron para recomponerlo el kirchnerismo por un lado y el macrismo por otro. En esos 5 años que siguieron apareció primero Néstor Kirchner y después muy rápidamente Mauricio Macri, como respuesta, casi como imagen especular, como dialéctica de una elección que había dejado de existir, que era entre radicales y peronistas. Nadie quería ser ni radical ni peronista en 2001, en 2002, en 2003, en 2004. Y eso fue lo que recompusieron ellos. Ahora, la cuestión es, se están desapareciendo, están explotando esas identidades surgidas del 2001. Es una pregunta que, por ejemplo, se hicieron Pablo Gerchunov y Roy Ora, que son 2 historiadores antiperonistas. Lo hicieron en su podcast de este fin de semana, que yo escuché, que me pareció muy, muy interesante. Se preguntaron, ¿está muriendo el peronismo? Bueno, ellos contestan que no, eso que son antiperonistas. Pero ya que se hagan la pregunta, es todo un síntoma. Y ellos dicen, la pregunta es válida porque los movimientos políticos no son eternos. Hay muchos que han desaparecido. Y evidentemente el peronismo como identidad en Argentina no va a desaparecer. Pero lo que se ve es que lo que los hizo recomponerse, reaparecer, empieza a hacer crack, empieza a entrar en crisis. Ayer el nivel del debate fue una vergüenza, salvo destellos puntuales que tuvieron para mí, pero bueno, puede ser mi sesgo, ya lo digo, lo vamos a analizar un rato coralmente. Para mí hubo destellos de Miriam Bregman y hubo alguno muy aislado de Leandro Santoro, sobre todo cuando habló de espionaje ilegal de Macri, algo que para la mayoría de la gente me parece no es un tema demasiado importante. Ahora, los problemas que la política debería resolver están ahí de vuelta, están en carne viva, como en 2001. Y las soluciones que propone la política, al menos por lo que se vio ayer, no son soluciones. Son distracciones, son chicanas, es una espectacularización tan trucha que la verdad que a lo que mueve es a la vergüenza ajena.
simplemente. Como escribió Gramsci y como me recordó Fernando Rosso, que estábamos discutiendo esto a principios de esta semana y el fin de semana pasado, lo viejo no termina de morir, no muere fácilmente. Lo nuevo tampoco termina de nacer. Y en el claroscuro nacen los monstruos. Eso escribió Gramsci. Bueno, los monstruos están a la vista. Ayer lo vieron todos gritar desaforado a Javier Milei. Y no es el único, hay otros también. Me quedo con el cierre del editorial de la revista Crisis, que en un rato les voy a comentar, la nueva revista Crisis que acaba de salir, que está en los kioscos, que dice lo siguiente: el principal teatro de operaciones de la coyuntura argentina ahora, en este momento, es el Fondo Monetario Internacional. Hay que reestructurar de algún modo la deuda impagable que dejó el gobierno de Cambiemos. De concretarse el acuerdo en los marcos que impone el FMI, los frutos de la recuperación nacional no se los van a llevar unos pocos vivos. Ni siquiera eso, porque quizás ni siquiera florezcan. La fatalidad con la que las élites asumen que no hay alternativa al acuerdo con el fondo es directamente proporcional a la comodidad con la que habitan esta democracia anestesiada. Pero ¿saben qué? La democracia, más temprano que tarde, se puede despertar.